Bien. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento de lanzamiento del estudio de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable para Costa Rica. Mi nombre es Germán Sarama y soy analista de políticas y punto focal para América Latina y el Caribe del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable. Hoy vamos a tener, como podrán ver enseguida en pantalla, una agenda con 3 momentos principales. Primero, una apertura de alto nivel a cargo de las autoridades de la Unión Europea, del Gobierno de Costa Rica y también de la OCDE. Posteriormente vamos a tener la presentación del estudio a cargo de la OCDE y una conversación con altos representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y de la OIT. Y para finalizar, un conversatorio con las partes interesadas. Vamos a tratar de ser muy respetuosos con los tiempos para las intervenciones a fin de cumplir con la agenda tal y como está prevista, pero también quisiera señalar que van a tener la posibilidad de dejar sus preguntas a través de la herramienta que podrán encontrar en la parte inferior de la pantalla. Y vamos a procurar responderlas por esta misma vía a lo largo del evento. También quisiera anunciar que este evento será grabado para poder dejarlo a disposición para aquellas personas que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Y antes de darle la palabra a las autoridades que nos acompañan para realizar las palabras de apertura, quisiera también agradecer la presencia del señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, el señor Francisco Gamboa, que va a realizar las palabras de cierre del evento. Sin más, me permito darle la bienvenida a la señora embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, Antonia Calvo Puerta, para sus palabras de apertura. Embajadora, por favor. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. En particular quiero agradecer la presencia del ministro Tovar y del ministro Gamboa. Sé que las agendas están muy cargadas, pero creo que ello representa, ¿no?, el interés que tiene Costa Rica en este estudio de la OCDE y la, digamos, la colaboración que han tenido ambos ministerios y el interés por las políticas públicas de conducta empresarial responsable para el país. Además, me gustaría también señalar que este estudio, que ha sido preparado por la OCDE en el contexto del proyecto de conducta empresarial responsable para América Latina y Caribe, CERALC, ha sido financiado por la Unión Europea, y ello porque para la Unión Europea este es un tema muy importante. Esto podemos verlo claramente en las últimas iniciativas que han sido tomadas desde el punto de vista legislativo en la propia Unión Europea. Es decir, no proponemos para los demás cosas que no implementamos en nosotros mismos, sino que tratamos de colaborar con nuestros socios en aquellas áreas que creemos críticas para el futuro también de la Unión Europea. Un ejemplo claro es la reciente adopción por parte de la Comisión Europea de una propuesta de directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, que busca fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales, estableciendo un deber de debida diligencia para abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos o sobre el medio ambiente. Otro ejemplo, sería el Parlamento Europeo, que también aprobó una directiva sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad, y esto lo ha hecho en el mes de noviembre, es decir, muy recientemente. Esta nueva directiva obliga a las empresas de un cierto tamaño o que cotizan en bolsa a divulgar periódicamente la información detallada sobre el impacto que tienen sus actividades en el medio ambiente, en los derechos humanos y también en el ámbito social. Además, la Unión Europea, de manera más general, busca cada vez más promover prácticas empresariales responsables a través de las relaciones que tiene con los socios comerciales y con las inversiones estratégicas, y esto se refleja ya en todos nuestros acuerdos de comercio. Para mí es, la verdad, un honor y un placer poder decir que, a pesar de que nuestro acuerdo de asociación date de ya 10 años, ¿no? Sin embargo, ya en aquel momento las personas que negociaron este acuerdo entre Centroamérica y la Unión Europea en el pilar comercial se dieron cuenta que este era un tema importante, y de hecho este es el primer acuerdo de la red de acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea en que se incluye un título específico, el título 8, sobre comercio y desarrollo sostenible, en el que hay distintas disposiciones relativas a la sostenibilidad que pueden contribuir a promover esa conducta empresarial responsable que tanto deseamos en la Unión Europea y que tanto desean nuestros Estados socios.
De hecho, las actividades de la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, creada para supervisar la aplicación de este título sobre comercio y desarrollo sostenible, han contribuido al trabajo de los actores involucrados en la elaboración del Plan Nacional de Responsabilidad Social de Costa Rica. Ello yo creo que da fe de la buenísima colaboración que existe entre la Unión Europea y Costa Rica en esta materia. Quiero destacar que este estudio va a permitir identificar áreas claves, acciones concretas de política pública para promover estas prácticas empresariales y va a permitir poder avanzar, si cabe, aún más, puesto que Costa Rica es un país con retos, pero ciertamente un país bastante avanzado en este área, sobre todo en la parte medioambiental, pero igualmente es un país que ha hecho sus deberes en la parte de la sostenibilidad y de la responsabilidad corporativa. Por ello, hay áreas, y yo creo que después se van a detallar las áreas de mejoramiento, se van a detallar las áreas con algunas recomendaciones, y yo espero que esas recomendaciones igualmente puedan llegar a implementarse en el futuro y ser parte de la política pública de Costa Rica. Por último, solamente agradecer a los ministerios, pero también a todas las organizaciones y muy particularmente a la OCDE por su liderazgo en este estudio y también por esta sesión que han organizado hoy. Finalmente, quiero animar a las autoridades de Costa Rica a dar un paso más, darlo también de la mano de la OCDE, darlo de la mano de la Unión Europea, porque el futuro estará hecho de una manera que sea sostenible o no habrá futuro, ni para nosotros, ni para ellos, ni para nuestras empresas, ni para las suyas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, embajadora, por esas valiosas palabras y por supuesto también por todo el apoyo de la Unión Europea a través del proyecto CERALC. Ahora invitaría por favor al señor ministro Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, para hacer sus palabras de apertura. Adelante, ministro. Buenos días. Buenos días a todos. Quisiera saludar pues especialmente a la querida embajadora Antonia Calvo Puerta, a mi colega ministro de Economía, Industria y Comercio, estimado Francisco Gamboa, a don Alan Jorgensen, jefe del Centro de la OCDE para Conducta Empresarial Responsable, a Floike Boele, una buena amiga que sé que ha trabajado muy de cerca en este dossier con Costa Rica por muchos años, directores, colegas del sector público, representantes de organizaciones internacionales, ONGs, academias, sindicatos y todos los que nos acompañan. Me honra darles la bienvenida de parte del Ministerio de Comercio Exterior a este evento, en el que se darán a conocer los principales resultados del estudio de políticas públicas de conducta empresarial responsable de Costa Rica preparado por la OCDE, una organización pues que llevo ciertamente muy cercana a mi corazón. Desde el proceso de adhesión y de forma más pronunciada desde que concluyó el mismo ya en el año 2021, hemos experimentado los múltiples beneficios de seguir las pautas de esta organización. Entre ellos, sus estudios, que son liderados por expertos, y sus recomendaciones basadas en las mejores prácticas a nivel internacional y en evidencia empírica, que han sido una sólida base para el diseño de políticas públicas. Los estudios como el que hoy presentamos hacen un análisis profundo de las políticas públicas de nuestro país. En este se identifican las áreas donde tenemos un desempeño notable, pero también las áreas de mejora. Asimismo, se sugieren formas en las que pueden implementarse estas recomendaciones. El estudio que hoy hacemos presentación es el resultado de un ejercicio más de la inversión que realizan los equipos técnicos, los policy makers de la OCDE y de Costa Rica, y que ofrecen perspectivas, conclusiones y recomendaciones muy valiosas y muy puntuales. A la vez, nos motiva a impulsar las políticas públicas relativas a la conducta empresarial responsable para atender las necesidades y las preocupaciones actuales, tanto a nivel nacional como a nivel global. Costa Rica se ha caracterizado por priorizar la sostenibilidad en su modelo de desarrollo y como elemento clave para el crecimiento económico de nuestro país. Costa Rica destaca en este campo y esto, sin lugar a dudas,
está ligado a las prácticas responsables de las empresas que se establecen y operan en nuestro país. Desde el sector de comercio exterior hemos visto las bondades de la conducta empresarial responsable como un vehículo para convertirnos en un socio comercial ideal para las cadenas globales de valor. Por eso, para el Ministerio de Comercio Exterior es importante contar con una guía para continuar acercando la agenda de comercio y atracción de inversión a los valores clave para vivir en sociedad, tales como la protección del medio ambiente, la igualdad y paridad de género, la lucha contra la corrupción y la protección de los consumidores, entre otros. Estamos convencidos que este estudio puede servir como una guía para promover e impulsar la conducta empresarial responsable y trabajar con las empresas para mitigar los impactos adversos que puedan derivar de sus actividades. A la vez, un entorno de conducta empresarial responsable fortalecido, vigoroso, contribuye a generar un entorno habilitador que favorece más la inversión en nuestro país y la atracción de empresas que desean continuar dejando una huella positiva en este planeta en el que vivimos. En este contexto, permítame referirme brevemente al Punto Nacional de Contacto o el PNC que se hospeda en el Ministerio de Comercio Exterior. Esta unidad se creó como parte de los compromisos que adquirimos desde el inicio del proceso de adhesión a la OCDE en el año 2013, cuando lo iniciamos, y tiene el objetivo de promover los instrumentos de la OCDE sobre las conductas empresariales responsables, tales como las líneas directrices para empresas multinacionales y los instrumentos de debida diligencia para diversos sectores. Asimismo, sirve como una agencia para atender preocupaciones relacionadas a la conducta empresarial responsable por medio de un mecanismo de diálogo no judicial denominado instancias específicas. El estudio que hoy presentamos le da al país un análisis del rol que ejerce y que puede seguir ejerciendo el PNC e identifica áreas de oportunidad para continuar promocionando la coherencia política en temas de conducta empresarial responsable, generando vínculos para fortalecer la institucionalidad en dicha materia. En este sentido, queremos agradecer a la OCDE estos aportes tan valiosos que considera el involucramiento de insumos de un número importante de partes interesadas. Asimismo, nos satisface decir que a partir del trabajo que ya está en curso y que el ministro Gamboa les va a detallar más adelante, se han adoptado múltiples acciones para activar nuestra institucionalidad en materia de conducta empresarial responsable. Finalmente, pero no menos relevante, quiero reconocer y agradecer de corazón al proyecto CERALC y a la Unión Europea su contribución a la mejora de las políticas públicas en Costa Rica. Esperamos continuar con nuestra relación de colaboración a través de nuevos proyectos y de metas de interés común. Que tengan buenos días. Muchas gracias, ministro, por sus palabras y también por todo el apoyo que ha venido dando el COMEX para el desarrollo de este estudio. Vamos a cambiar transitoriamente al inglés para el cierre de este panel. And finally, I would like to invite Mr. Alan Jorgensen, head of the OECD Center for Responsible Business Conduct, to take the floor to close this opening panel. Alan, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Ambassador Calvo, Minister Tovar, for the opportunity to have this important moment here today. And on behalf of the OECD, let me thank really the government of Costa Rica, in particular the Ministry of Foreign Trade and the National Contact Point of Costa Rica, as well as the Ministry of Economy, Industry and Commerce for your presence today and for your strong engagement and collaboration throughout the development of the Responsible Business Conduct policy review that we're launching today. The two ministries and the National Contact Point for Responsible Business Conduct in Costa Rica have a key role to play to further promote and enable a responsible business conduct in collaboration also with other relevant government actors and really all stakeholders in society. I want to thank also in particular Ambassador Calvo and the European Union
for its support to promote responsible business conduct in Costa Rica and in the wider Latin America and Caribbean region. The collaboration by the OECD in the policy review on responsible business conduct has been made possible due to this support in the context, as many of you will know, of a broader project on promoting responsible business conduct in Latin America and the Caribbean. So this is very important and very much appreciated. On the publication today of the policy review, it's important for me to note that the policy review on responsible business conduct was developed at the request of the Ministry of Economy, Industry and Commerce. And this really reflects Costa Rica's strong engagement with the OECD in general and with the OECD work and standards on responsible business conduct in particular. The work to develop the policy review on responsible business conduct started, I have to say, well before Costa Rica was welcomed as the OECD's latest and 38th member back in 2021. Costa Rica adhered, in fact, to the OECD guidelines for multinational enterprises and established its national contact point on responsible business conduct already back in 2013. And this has been a long-standing and important collaboration for us. I also want to commend Costa Rica and especially the Costa Rican National Contact Point on Responsible Business Conduct for being one of the most robust and one of the most active national contact points, not just in the Latin America and Caribbean, but really globally when it comes to promoting the importance of responsible business conduct and promoting the OECD work on and standards in this regard. Indeed, the National Contact Point ranks very highly among all the 51 national contact points in this regard. The Costa Rica's engagement in general with the OECD on responsible business conduct is a very active one and has great future potential. And we, in that context, we look forward to welcoming you, Minister Tovar, to the RBC ministerial meeting taking place at the OECD headquarters in Paris on the 14th and 15th of February, which will be a very important occasion to promote responsible business conduct in the global economy. Costa Rica's engagement on responsible business conduct, of course, as has been mentioned, goes closely hand in hand with Costa Rica's pioneering efforts to promote sustainable development, especially also environmental protection. Costa Rica is one of the first countries to reverse deforestation and also to commit to achieve full carbon neutrality by 2050. These efforts have really allowed Costa Rica to gain and establish itself with competitive advantage in global markets where both investors and customers, buyers in global supply chains increasingly emphasize sustainability standards, not least in the climate and deforestation area, as part of the international trade partnership. And in this way, responsible business conduct is really something that can contribute to Costa Rica's competitiveness in the global economy and also therefore to its economic growth based on the openness to trade and investment, which is very important to the economic model. I want to highlight that this pioneering commitment by Costa Rica on sustainability and environmental protection really goes hand in hand with ensuring favorable conditions for responsible business conduct. And we have very positive signs in this regard in the context, in fact, of a survey that we conducted in 2020. 70% of large companies responding in Costa Rica actually responded that they already do have policies in place in one or more areas related to responsible business conduct, which could be human rights, it could be environmental protection or anti-corruption, for example.
However, we also have to be realistic, and we also see that from the policy review being launched today, that there are, of course, challenges that remain in relation to the promotion and further uptake of responsible business conduct in Costa Rica. In Costa Rica, as is the case in many countries, the vast majority of all enterprises are small and medium-sized enterprises, which may need in particular support and awareness raising in order to really turn responsible business conduct into everyday practice in their companies. Similarly, high rates of informality, both in the business sector and in the workforce, represent also a priority for Costa Rica in terms of the broad adoption of responsible business practices. I want to also highlight the strength represented by the National Policy on Social Responsibility 2017 to 2030, which really provides a very important overarching policy framework, also based on the international instruments on responsible business conduct. This is an important framework, and in the policy review, we identify some areas where implementation is lacking behind of the policy framework, and opportunities also for strengthening that implementation. So in general, there's both opportunities and challenges, and a need to raise you can say awareness across government actors in Costa Rica, among business and other stakeholders, about not only the national policy on social responsibility, but also the responsible business conduct standards and especially due diligence expectations that are becoming increasingly important in the global marketplace in which Costa Rica operates. In this context, as has been noted by the Minister, the national contact point for responsible business conduct in Costa Rica is a unique state-based institution that is very active in promoting responsible business conduct. And from the OECD perspective, we are very happy to see that it is well established and set up with staff and resources, and also solid rules of procedure. We're still seeing that the national contact point has not, in fact, received so-called specific instances since it was established in 2013. So this also represents an opportunity for further awareness raising of the national contact points. A very important function in this regard in order to resolve issues and potential grievances related to the implementation of the guidelines in everyday business practice. So in terms of next steps, I want to really highlight that the policy review on responsible business conduct in Costa Rica aims to support Costa Rica and all interested stakeholders in addressing some of these opportunities, in particular that recommendations are there to strengthen the national contact point further in terms of increasing its visibility and role, and also by strengthening and further contributing to the implementation of the national policy on social responsibility. More broadly, the policy review, of course, aims to support Costa Rica to create an enabling environment for responsible business conduct for companies operating in or from Costa Rica in a manner that will support the overall sustainable development and competitiveness of the economy. This can be done through various policy actions. Of course, implementing the national policy on social responsibility is a key priority in this regard, and also considering potential updates to the national policy in view of its stage of implementation. Consolidating such an enabling environment for responsible business conduct is a key priority, as in the years to come, Costa Rica will have to further reinforce its reputation as a preferred trading partner, as I said, in a context where demands in the international marketplace
is increasing in the area of responsible business conduct, both in terms of exports and investments. So I will conclude by saying that the OECD, of course, stands ready to support and continue this great engagement with your government in this respect, and we look forward to continuing these discussions in the context of the upcoming ministerial meeting on responsible business conduct. I thank you for the attention, and I wish you fruitful onward discussions today. Thank you. Thank you so much, Alan, for your intervention and inputs. Y muchas gracias a todas las autoridades por su amable participación para realizar la apertura de este evento. Vamos ahora a dar paso a la segunda sección que habíamos anunciado, en donde se va a presentar justamente el objetivo y el alcance del estudio, para lo cual le daré la palabra a Frauke Bulle, que es la jefa de políticas públicas y programas regionales, seguida de Marie Bouchard, quien es analista de políticas públicas para América Latina y el Caribe, ambas en el Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable. Muchas gracias, Germán, y muy buenos días para todas y todos. Antes de dar inicio a la presentación de este estudio, quisiera dar un paso para atrás para precisar lo que entendemos por la conducta empresarial responsable y lo que es el objeto del estudio que estamos lanzando hoy. La conducta empresarial responsable tiene dos facetas. De un lado es la expectativa de que las empresas contribuyan al desarrollo sostenible, y del otro lado es la expectativa que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos reales o potenciales de sus actividades sobre las personas, el planeta o la sociedad. Cabe resaltar aquí que esta expectativa se extiende no solo a las operaciones de la empresa, pero también a sus cadenas de suministro y a relaciones empresariales. Este doble objetivo que persigue la conducta empresarial responsable está claramente reflejada en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estas directrices son uno de los principales instrumentos internacionales en este ámbito. Contienen recomendaciones avaladas por los gobiernos y dirigidas hacia las empresas en las áreas claves de la responsabilidad empresarial, como los derechos humanos, las relaciones laborales, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, entre otras. Las líneas directrices son la base de los estudios de la OCDE sobre las políticas públicas de conducta empresarial responsable. El principal objetivo de estos estudios es de examinar las legislaciones, regulaciones y políticas públicas de los países en las áreas cubiertas por las líneas directrices, pero también en otras áreas de política pública que son pertinentes para la conducta empresarial responsable. Y sobre esta base, estos estudios formulan recomendaciones con miras a fortalecer el papel de los gobiernos en la promoción de las prácticas empresariales responsables. Entonces es importante de aclarar que no se trata de un análisis de las prácticas empresariales. Estos estudios están focalizados sobre el papel de los gobiernos en la promoción de la conducta empresarial responsable. Quisiera resaltar también que en el caso de Costa Rica, la elaboración del estudio fue un proceso largo, que empezó con la solicitud oficial del gobierno en junio de 2020, un cuestionario, una misión virtual de investigación por temas de COVID, lo tuvimos que hacer de manera virtual, y un proceso de retroalimentación con el gobierno y partes interesados, y también con el grupo de trabajo de la OCDE para la conducta empresarial responsable. Quisiera resaltar que en el proceso de la elaboración del estudio participaron más de 20 ministerios y entidades gubernamentales y más de 20 organizaciones representantes de la sociedad civil, empresas, sindicatos y proveedores indígenas, que también nos están, muchos de estos acompañando el día de hoy para este lanzamiento. La participación de las distintas entidades gubernamentales que pueden ver mencionadas en esta diapositiva refleja la importancia que Costa Rica confiere a la agenda de conducta empresarial responsable. Esta participación y la de las partes interesadas ha sido sumamente valiosa y que sus aportes y contribuciones fueron clave para el análisis del estudio y informaron sus recomendaciones.
Ahora les paso la palabra a mi colega Marie Bouchard, quien va a presentar los principales hallazgos y recomendaciones del estudio. Muchas gracias, Frauke. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de comentar cuáles son los principales hallazgos del estudio, quisiera resaltar que cuando hablamos de políticas públicas que pueden respaldar la conducta empresarial responsable, hablamos de distintos tipos de política pública. Y esto porque la conducta empresarial responsable es transversal. Por un lado, abarca las áreas de política pública que tienen un vínculo directo con ella y que son las áreas sobre las cuales la conducta empresarial puede tener impactos negativos, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente o la lucha contra la corrupción. Pero existen también otras áreas de política pública que no están directamente relacionadas con la conducta empresarial responsable, pero que la pueden impulsar. Y estas áreas de política pública son, por ejemplo, la contratación pública, el funcionamiento de las empresas públicas o las políticas públicas en materia de comercio e inversión. Y lo que hace el estudio es analizar estos dos tipos de política pública en dos secciones, que son las que contienen los principales hallazgos del estudio. El primer hallazgo que pueden ver en la diapositiva a la izquierda es que Costa Rica ha desarrollado un sólido marco jurídico y varias políticas públicas en las áreas que tienen un vínculo directo con la conducta empresarial responsable. Un ejemplo de ello es la reforma procesal laboral de 2017, que modernizó la legislación laboral y reforzó la seguridad jurídica de los trabajadores. Ahora, lo que el estudio muestra es que en algunos casos Costa Rica aún enfrenta retos para asegurar que se implementen y se hagan cumplir ciertos aspectos de este marco jurídico y de estas políticas públicas. Por ejemplo, en materia anticorrupción, Costa Rica podría tomar medidas adicionales para sensibilizar más al sector privado sobre la importancia de prevenir la corrupción. El segundo hallazgo del estudio, que pueden ver en la diapositiva a la derecha, es que Costa Rica ya ha tomado varias medidas para dar el ejemplo o para influenciar la conducta empresarial por medio de políticas públicas económicas. Y aquí me quiero referir al caso de las empresas públicas porque es realmente notable en Costa Rica, ya que las principales empresas públicas costarricenses han adoptado instrumentos que buscan avanzar hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, por lo general, lo que muestra el estudio es que estas medidas se centran en el desarrollo sostenible, pero no buscan tanto prevenir y mitigar los impactos negativos vinculados a las actividades empresariales por medio de la debida diligencia. Así, para resumir, lo que el estudio muestra es que existen ya en Costa Rica buenas bases para consolidar un entorno propicio para la conducta empresarial responsable. Ahora, ¿cómo puede Costa Rica consolidar este entorno propicio? Pues el estudio formula tres tipos de recomendaciones. La primera recomendación es que el gobierno debería tomar medidas a fin de abordar los retos que aún existen para asegurar que se implementen y se hagan cumplir ciertos aspectos de su marco jurídico y de sus políticas públicas. La segunda recomendación es que el gobierno también debería desarrollar todavía más el uso que hace de otras áreas de política pública, como la contratación pública o el comercio y la inversión, para impulsar e incentivar las prácticas empresariales responsables. Y hay un aspecto importante, es que esto debería hacerse con un enfoque en la prevención y mitigación de los impactos negativos por medio de la debida diligencia. Finalmente, la tercera recomendación está relacionada con el punto nacional de contacto, que ya ha sido mencionado en numerosas ocasiones, y tiene que ver con el hecho de que se debe aumentar la visibilidad del punto nacional de contacto, tanto en el gobierno como con el público en general, y sobre todo dar a conocer su papel como mecanismo extrajudicial de reclamación en caso de impactos negativos. Además, el punto nacional de contacto tiene un papel fundamental que jugar para fomentar la coherencia entre las distintas áreas de política pública que estaba mencionando anteriormente. Y en este sentido, pues, tiene una función de apoyo clave
en la implementación de las recomendaciones del estudio. Ahora, ¿cómo puede el gobierno empezar a implementar estas recomendaciones con el apoyo del Punto Nacional de Contacto? Pues un primer paso en esta dirección sería tomar medidas para fomentar la implementación de la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030. Hemos visto que el reciente decreto para la implementación y el seguimiento de la política y también los avances en el nombramiento de los miembros del Consejo Asesor de Sostenibilidad son primeros avances y son alentadores, pero se debería hacer más. Y ahí creemos que el estudio puede facilitar la implementación de la política nacional, ya que ambos buscan el mismo resultado, que es consolidar un entorno propicio para las prácticas empresariales responsables. De hecho, varias recomendaciones del estudio están alineadas con los objetivos de la política, y por eso, al seguir estas recomendaciones, se estarían implementando varios aspectos de la política nacional. Pero más allá de esto, para realmente avanzar hacia la consolidación de un entorno propicio para la conducta empresarial responsable, parece necesario también llevar a cabo una evaluación de la Política Nacional de Responsabilidad Social, y eso a la luz de las recientes evoluciones en materia de conducta empresarial responsable. Y luego, con base en esta evaluación, considerar la posibilidad ya sea de actualizar la política nacional o de empezar un proceso de desarrollo de un plan nacional de acción, ya sea sobre conducta empresarial responsable o empresas y derechos humanos. Pero bueno, no voy a abundar más sobre este tema porque creo que es algo que se va a discutir con más detalle ahora con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari, por esta detallada presentación. Y ahora quisiera pasar a la parte de discusión de este panel sobre la relevancia del estudio y darle la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Tenemos a la señora Fernanda Oppenheim, que es miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y tenemos a Leonardo Ferreira Neves, director adjunto de la Oficina para América Central de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, para empezar nuestra discusión, tengo una pregunta general para nuestros dos panelistas. Como escuchamos, una de las principales recomendaciones del estudio es revisar el estatus de la implementación de la Política Nacional de Responsabilidad Social y evaluar la necesidad de actualizarla para integrar un enfoque de conducta empresarial responsable que esté alineado con los estándares internacionales y refleje las evoluciones de la materia en estos últimos años. Asimismo, el estudio recomienda, a partir de esta evaluación, considerar la posibilidad de elaborar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas, Derechos Humanos o Conducta Empresarial Responsable. ¿Por qué es importante contar con un instrumento transversal de política pública en materia de conducta empresarial responsable actualizado, y qué elementos del estudio deberían tenerse en cuenta en esta actualización o elaboración de un instrumento de este tipo? Voy primero a darle la palabra a Fernanda. Por favor, Fernanda. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a las colegas de la OCDE por la invitación. A las autoridades presentes les saludo y les agradezco pues este espacio para compartir un poquito algunas perspectivas desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, que como creo que todo el mundo sabe, somos parte del proyecto CERALC también. Creo que el estudio nos da algunas pistas bien importantes que resaltan la relevancia de tener un instrumento como sería un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos o de Conducta Empresarial Responsable, porque de alguna manera un plan de esta naturaleza nos daría o le podría dar a Costa Rica como Estado mayor coherencia política. Yo creo que lo que un poco estos tipos de estudios tan valiosos que hace la OCDE nos dan herramientas para darnos cuenta que muchos países tienen distintos instrumentos de política pública en sus marcos normativos, distintos mecanismos, pero que a veces no operan de manera coordinada o concertada, ¿no? Entonces yo creo que
el elemento de buscar la coherencia política, de buscar mayor cohesión, porque el tema de empresas y derechos humanos, la conducta empresarial responsable, abarcan pues básicamente todos los derechos y múltiples elementos que otra vez están en general dispersos en distintos ministerios, en distintas instituciones, en distintos marcos normativos, mecanismos y políticas. Entonces, yo creo que desde siempre la invitación del grupo de trabajo del que soy parte es a los estados a buscar esa coherencia política a través de planes nacionales que permitan de alguna manera reunir todos estos elementos. Leyendo el estudio creo que hay algunas cuestiones clave que podrían considerarse de manera prominente en el desarrollo de un plan de esta naturaleza, ¿no? Primero, creo que es bien importante entender que el sector privado no es unívoco, esto también se da cuenta de ello en el estudio, y no todas las empresas son iguales, ¿no? Entonces, las grandes empresas tienen cierta naturaleza, ciertas posibilidades de adoptar ciertas políticas y también su impacto muchas veces es mayor, por ejemplo, en el medio ambiente o en las comunidades indígenas de base, campesinas, y las pymes o o todo el tema de la informalidad, ¿no? Entonces creo que como un entendimiento mayor del sector privado en todas esas diferencias y cómo incluirlo como un elemento sustantivo en un potencial plan nacional de empresas y derechos humanos me parece bastante importante porque requiere ciertas políticas más orientadas a cada una de estas particularidades. Creo que otra cuestión que aparece bastante en el informe y que me parece fundamental en un proceso de elaboración de un posible plan nacional de acción, y creo que el proyecto será el que ha estado abordando bastante este tema, es el tema de la creación o el fortalecimiento de capacidades, tanto en las instituciones gubernamentales como en el sector privado, y el trabajo, por supuesto, sustancial, muy importante con sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades. Entonces creo que también el componente de creación y fortalecimiento de capacidades es muy importante, no solo en el plan como tal, sino en todo el proceso en torno a la elaboración de un plan que tiene que ser un diálogo multiactor, participativo, transparente, con los mejores estándares posibles. Salieron algunas cosas también bien importantes, por ejemplo, en materia de protección a las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente. Como saben, todas las personas presentes, lamentablemente nuestra región es la región más peligrosa del mundo, América Latina y el Caribe, para ejercer la defensa de derechos humanos. Creo que Costa Rica no queda exento de esta dinámica de aumento a los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, creo que sería un tema fundamental para incluir también. También el tema de consentimiento previo, libre e informado y protección de los derechos de las comunidades indígenas. Todo el tema de trabajadores migrantes, me parece que en el contexto de Costa Rica es un tema fundamental. Y por supuesto otros asuntos relativos a los derechos laborales, que seguro mi colega de la OIT va a ahondar un poco más. Y finalmente me gustaría detenerme un momentito en el tema de medio ambiente, ¿no? Yo creo que Costa Rica, siendo un país líder en muchos de los elementos de esta materia, habiendo sido, por ejemplo, en el caso del Consejo de Derechos Humanos, uno de los países promotores de la creación de un mandato específico, así como existe el mandato de empresas y derechos humanos para temas de cambio climático, ¿no? Que es una relatoría especial que se creó el año pasado, y Costa Rica fue un país fundamental para esa creación. Creo que hay oportunidad de contemplar ciertos elementos de la agenda medioambiental en un plan nacional de acción, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, que me parece un elemento fundamental para nuestra región y que ojalá pueda retomar también el Estado de Costa Rica. Entonces dejo algunos elementos que me parecen destacados y podemos seguir conversando en las siguientes rondas. Gracias, Freike. Muchísimas gracias, Fernando, para estas observaciones, todos súper importante y vinculado no solo al estudio, pero también lo que esto significa para el Plan Nacional de Acción, Empresa de Derechos Humanos, la importancia de la coherencia de política, la coordinación y entender mejor también el sector privado. Hay diferentes componentes y también el hecho
hecho de poder fortalecer las capacidades de todos los actores a lo largo del proceso, y creo que es algo que también vimos en el contexto del estudio, que fue muy largo, es cierto, pero ha sido muy importante para involucrar a los diferentes actores y construir ese estudio juntos con el gobierno, pero también a las diferentes partes interesadas. Bueno, con esto vamos a seguir con Leonardo, por favor, sus observaciones relativas al estudio y la importancia de un posible plan nacional de acción y las observaciones de la OIT al respecto, por favor. Muchas gracias y permítame brevemente agradecer, primero felicitar, ¿no?, la OCDE por la realización de este estudio en el marco del proyecto de conducta empresarial responsable América Latina y el Caribe, del cual también la OIT forma parte, y agradecer la invitación a la OIT de parte de OCDE en este evento, y también un agradecimiento especial a la Unión Europea por apoyar, ¿no?, y financiar esta cooperación con Costa Rica. Primero, destacar también de nuestra parte y reconocer que Costa Rica ha sido pionera en establecer compromisos con el desarrollo sostenible. Un ejemplo de ello es, como ya se mencionó aquí, la adhesión a las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en el año 2013, antes mismo, ¿no?, de ser miembro de esta organización, así como la firma también del Pacto Nacional por los ODS en el año 2016, oportunidad en que Costa Rica ha sido el primer país del mundo en hacerlo. Y con el lanzamiento de la Política Nacional de Responsabilidad Social en 2017 y más recientemente con la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de Contratación Administrativa. La recomendación del estudio, del presente estudio de la OCDE, de actualizar la Política Nacional de Responsabilidad Social, o más bien de desarrollar un plan nacional de acción de empresas y derechos humanos, consideramos que es pertinente, bastante pertinente, porque eso permitiría también entablar un diálogo multiator que considere las expectativas de actuar responsable, de un actuar responsable, no tanto de parte del gobierno como del sector empresarial, y que además consolide el compromiso con los derechos humanos a escala nacional. Además, también permitiría establecer y fortalecer la coordinación interinstitucional, ya mencionada también aquí, que posibilite maiores sinergias, menos atomização e duplicação de esforços. Por exemplo, para a OIT é fundamental que, al discutir políticas para hacer frente ao cambio climático, se considerem também os impactos em el empleo e se procure, por lo tanto, uma transição justa. Puede además ser un mecanismo aglutinante para la coordinación interinstitucional que aún falta. Lo que se busca con la discusión de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos es un compromiso común del Estado con el entorno favorable para la conducta empresarial responsable. El Plan Nacional de Acción puede, en ese sentido, representar la consolidación de los compromisos de Costa Rica con el desarrollo sostenible ante las expectativas de los mercados internacionales y con eso también promover, ¿no?, el comercio internacional del país y la atracción de empresas multinacionales. Otros elementos a tener en cuenta desde la visión de la OIT es, y algo que consideramos un elemento central, es que un proceso de desarrollo de un plan nacional de acción debería contemplar el diálogo tripartito plus. El plan de acción debería facilitar espacios de diálogo para el involucramiento de las partes en la discusión de este plan, por ejemplo, vía mesas de trabajo multiator
En la OIT hacemos referencias en los atores del diálogo social, gobierno, empresarios y trabajadores, y nos comprometemos, desde luego, a apoyarles técnicamente para que esta participación sea informada y responsable. Y finalmente, otros elementos a considerar es la realización de una línea de base para reconocer lo que ya el país ha trabajado y los vacíos que persisten. Creo que es una buena oportunidad para hacerlo. La participación de las partes que mencionaba, ¿no? de eventuales mesas de trabajo multiator, la participación de estas partes en la definición de las actividades de este plan y en su ejecución también es un elemento importante a contemplar. Contar con indicadores para monitorear el avance y comunicar y rendir cuentas de manera permanente. Creo que de momento eso que queríamos destacar. Gracias. Muchas gracias, Leonardo, para aclarar estos puntos y estos mensajes muy valiosos y también muy interesante el vínculo con todo lo que es el medio ambiente y el cambio climático en todo este ámbito que es de más y más importante, no solo en los contextos nacionales, pero también internacionales. Muchísimas gracias. Lastimosamente no vamos a tener tiempo para profundizar más en esta parte, pero queremos agradecer a Fernanda y Leonardo por sus muy valiosos aportes y seguiremos trabajando de la mano de la ONU y la OIT para avanzar en la implementación de estas recomendaciones y especialmente en el marco del proyecto CERALC. Muchísimas gracias. Y ahora paso la palabra a Germán para la próxima parte de este evento. Muchas gracias, Frauke, y muchas gracias nuevamente también a Fernanda y a Leonardo. Como hemos visto, los aportes de las partes interesadas también son una parte clave para comprender tanto el desarrollo de las políticas sobre conducta empresarial responsable y la aplicación de estos instrumentos en la práctica. Ahora, por eso, vamos a tener el privilegio de escuchar en este conversatorio a distintas partes acerca de las oportunidades y desafíos para promover esta agenda de conducta empresarial responsable en Costa Rica. Y quisiera, por eso, presentar en orden alfabético a este distinguido panel que se compone por Silvia Chávez, que es la líder de sostenibilidad del conglomerado del Banco Nacional de Costa Rica, a Juan Carlos Méndez, quien es el profesor de la Cátedra en Derechos Humanos de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, a Olga Sauma, que es la directora ejecutiva de la Alianza Empresarial Responsable para el Desarrollo, AED, y lastimosamente tenemos algunos problemas de conectividad con Isabel Rivera, quien es una lideresa de la Asociación de Mujeres Mano de Tigre. Como ustedes saben, ella está ubicada en la zona sur, en el territorio indígena de Terraba, y hay difícil conexión en este momento, así que vamos a ver si logramos que nos acompañen en unos momentos. Pero con esto quisiera darle la bienvenida, por supuesto, a este panel. Vamos a tener un diálogo muy breve para examinar a la luz de este estudio que estamos presentando justamente cuáles pueden ser los principales desafíos y oportunidades que ustedes encuentran desde sus distintos roles, experiencias y perspectivas. Así que quisiera, por favor, comenzar con Silvia, anotando en particular que este estudio que hemos desarrollado en el contexto del proyecto CERALC, y gracias también al apoyo del Punto Nacional de Contacto, ha reflejado que la conducta empresarial responsable es una de las principales expectativas, ¿no?, que se ha incluido también en esta iniciativa denominada las notas de expectativa del gobierno de Costa Rica, que se está publicando anualmente para las empresas estatales. Y se ha destacado en particular la importancia de que las empresas estatales también observen estos principios y estándares de conducta empresarial responsable en sus operaciones y para ello realizar la debida diligencia. Por eso quisiera preguntar a Silvia para que nos comente un poco desde la experiencia del Banco Nacional de Costa Rica cuáles son los principales avances y qué retos también tienen por delante para cumplir con estas expectativas en materia de conducta empresarial responsable en el caso de las empresas estatales. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer poder estar aquí compartiendo el día de hoy con todos y cada uno de ustedes. Y sí, en efecto, el tema de trabajar con un enfoque de conducta empresarial responsable
es algo que el Banco Nacional ha venido fortaleciendo en los últimos años. Nosotros pasamos de un sistema de responsabilidad social a una gestión de negocios sostenibles. Una gestión de negocios sostenibles donde hoy podemos hablar con hechos y con indicadores de qué es lo que estamos logrando para poder tomar en cuenta temas de derechos humanos, temas de anticorrupción y en general cada uno de los puntos de debida diligencia y de conducta empresarial responsable que la OCDE ha venido trabajando. Nosotros en el Banco Nacional incluso tenemos hasta un checklist que nos permite ir viendo cuáles son esos retos y esas oportunidades de mejora que nosotros tenemos en la gestión de un negocio sostenible. Pero ¿cuáles son esos grandes hitos que hemos alcanzado hasta el día de hoy? Primero, que nuestro plan estratégico, el plan estratégico del banco, que lleva por nombre Juntos Somos, humano, cercano y sostenible, ya está hablando de una organización que incorpora los temas de sostenibilidad en su estrategia de negocios, más allá de programas bonitos o lindos, sino que realmente estamos midiendo que el negocio del Banco Nacional crezca con un sentido de sostenibilidad. En temas de anticorrupción, somos una de las únicas entidades financieras de este país que tiene a la disposición de todo el público las actas de las juntas directivas. Esto hace que cada persona, cada costarricense o cada parte interesada que desee acceder a la junta directiva del banco lo puede hacer a través de nuestro sitio de transparencia. Contamos con una matriz de cumplimiento, es decir, monitoreamos las 92 normas que el Banco Nacional tiene que cumplir en apego a la ley costarricense. Y a esas 92 normas le estamos agregando además temas que nosotros voluntariamente nos hemos adscrito, como por ejemplo Pacto Global, conducta empresarial de la OCDE o el tema de banca responsable. En el tema de la legalidad costarricense, de esas 92 normas, nosotros nos autoevaluamos año con año para ver cómo vamos con el tema de cumplimiento. Somos muy críticos y eso también es importante en ver los impactos negativos que tiene la organización, porque no podemos solamente decir que hacemos las cosas bien, no. Nosotros en un estudio de autoevaluación hemos determinado que habían cosas en cumplimiento que estábamos fallando y hemos ajustado la maquinaria para poder pasar de un 86% de cumplimiento a un 98% de cumplimiento que estamos en este momento. Sobre el tema de impactos, no hay que tener miedo. Hay que revisar exactamente cuáles son esos impactos negativos que la organización tiene y hay que asumirlos con mucha responsabilidad. Un impacto negativo de la banca, de toda la banca, es el tema del sobreendeudamiento. Y ojo que la deuda no es mala, la deuda es una forma de poder hacer negocios, de hacer realidad nuestros sueños, de generar empresas. Pero el sobreendeudamiento es donde está el tema. Y nosotros en el Banco Nacional no tuvimos temor en decir, ok, tenemos una responsabilidad con nuestras partes interesadas en poder explicarles y enseñarles de forma responsable cómo utilizar los productos y servicios financieros que ponemos a su disposición. Y en un convenio con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio hemos logrado ya alcanzar la poderosa cifra de 1.400.000 personas que han sido, que han llevado capacitación de educación financiera. Esta es una forma de hacer banca de forma responsable. En cuanto a nuestros impactos de los financiamientos que estamos realizando, hemos estado ya revisando de forma minuciosa cuáles son esos impactos ambientales y sociales en nuestra cartera de crédito de gran envergadura para poder gestionarlos y para poder mitigarlos. Y sabemos que nuestro reto a seguir es que también podamos hacerlo con las pymes. Hemos aprobado nuestra política de derechos humanos, la fortalecimos el año pasado gracias al apoyo de la Junta Directiva y la Gerencia General del Banco y esto nos lleva a que hoy tengamos una política de derechos humanos más robusta y que realmente incluye a todas las poblaciones del país. Pero como todos tenemos retos y hay que hablar de esos retos. Esos retos tienen que ver con fortalecer en nuestra cadena de valor
la cultura de empresa responsable. Nosotros no podemos coadministrar a nuestros proveedores, pero sí podemos generar lineamientos que creen motivación para que ellos también vayan avanzando y vayan pasando sus procesos hacia procesos de empresa responsable. Por eso es que en el Banco Nacional hemos creado ya una política de proveedores sostenibles donde estamos incluyendo, más allá que el precio, estamos incluyendo también puntaje para aquellas empresas que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad enfocados en temas ambientales y en temas sociales. También como gran reto es no quedarnos solamente con proveedores, sino también ir a las pymes. Y esto es importantísimo en el marco de lo que está sucediendo en el mundo. Y es que se necesita de un motor financiero, de un músculo financiero, como lo puede ser el Banco Nacional, para poder incorporar iniciativas de sostenibilidad en nuestras pymes y hacerlas que ellas puedan migrar a procesos más eficientes y que les permita ser más competitivas para poder acceder a mercados internacionales como el europeo. Y por supuesto, hoy puedo decir que el tema de cultura ASG también es un reto para nosotros. Nuestra junta directiva ha aprobado la política de sostenibilidad, nos ha apoyado en los temas de sostenibilidad que estamos trabajando, igual que nuestra gerencia general, pero sí tenemos que migrar a que los 5.400 colaboradores del Banco Nacional entiendan que la banca tradicional quedó atrás y que ahora hay una nueva forma de hacer negocios que es una banca responsable y que eso es lo que piden las nuevas generaciones, pero que además para eso fuimos creados, para generar una banca que pueda dar valor social y ambiental a Costa Rica con un gobierno corporativo robusto y ético. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, y sí, muy interesante toda esta experiencia que nos comentan. Además, muy valioso que hayan llegado a este punto de poder aprobar las políticas al alto nivel en el banco en temas de conducta empresarial responsable y esta responsabilidad que han asumido con las partes interesadas. Realmente lo vemos como una buena práctica para el país y para la región en la medida en que avancen también las empresas estatales, ¿no?, hacia esta agenda. Quisiera ahora, por favor, invitar a Juan Carlos, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Juan Carlos Méndez, para mencionar un poco desde la perspectiva de la academia, desde la sociedad civil, teniendo en cuenta que ha venido evolucionando este campo de la conducta empresarial responsable a nivel global y que esto ha servido para impulsar un notable incremento de legislaciones, de regulaciones, de políticas públicas, como ustedes saben, que están destinadas a promover estas prácticas. Y esto se señala también notablemente en el estudio. Quisiéramos saber un poco desde la mirada, desde la academia, cómo han percibido este panorama, qué oportunidades puede brindar la inclusión también del mundo académico en esta agenda de construcción de la política pública, por ejemplo, a través del Consejo Asesor de Sostenibilidad, que está a cargo de supervisar la implementación de la Política Nacional de Responsabilidad Social. Así que adelante, por favor, Juan Carlos. Muchas gracias, Germán, por la invitación que nos hace la OECD y el Proyecto CERAL para formar parte de este interesante panel. Celebramos, en todo caso, que se haya hecho público, que se vaya a lanzar hoy justamente este importante estudio de la OECD en materia de conducta empresarial responsable. Justamente hace un par de años nosotros estábamos trabajando en una base, en una primera base exploratoria, lo que podría ser una línea base, ¿verdad?, que constituye el primer paso para crear un futuro o un eventual Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, y celebramos que algunos de los apartados y el contenido central de este importante estudio de la OECD coincide con las brechas y con las oportunidades que nosotros ya veníamos identificando desde hace un par de años atrás. Y es que, por ejemplo, en esta materia de un futuro o un eventual plan de empresa y derechos humanos, hay que recordar que no es un capricho de nadie, realmente es una promesa del Estado costarricense que se contiene en ese lineamiento 7.2.3 de la Política de Responsabilidad Social 2017-2030, ¿verdad?, en adoptar eventualmente un Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos que incorpore, como ya se ha dicho antes, un diálogo multiactor y multisectorial. El estudio de la OECD apunta hacia una serie de recomendaciones por sectores que tienen como finalidad, por supuesto, la coherencia entre políticas públicas y los estándares internacionales más relevantes, de manera tal que no voy a repetir lo que ya está en el informe, pero sí de repente aprovechar estos pocos minutos para generar algunas reflexiones complementarias. Y es que, por ejemplo, cuando ya, digamos, sabíamos que el país contaba con una
legislación robusta, sólida, bastante avanzada, si se quiere, en América Central en materia de derechos laborales, pues todavía, digamos, nos encontramos frente a ciertos retos que no son menores. Por ejemplo, el año pasado, Oxfam Alemania saca un estudio justamente, ¿verdad?, un poco fuerte, que utiliza un lenguaje bastante fuerte en términos de algunas condiciones de esclavitud moderna, entre comillas, que podrían estar experimentando algunas poblaciones dedicadas al cultivo del banano en el país, ¿verdad? Y eso nuevamente nos replantea si efectivamente estamos en el estadio de desarrollo en materia laboral apropiado y adecuado a los estándares internacionales. Ciertamente hemos tenido en el país una serie que el estudio de la OECD recalca y enfatiza, como por ejemplo las políticas de avanzada, las políticas corporativas de avanzada en materia de derechos humanos que tiene, por ejemplo, el Grupo ICE, el INSS, el mismo Recope, el Banco Nacional, ¿verdad?, que acabamos de escuchar, en materia de sostenibilidad, derechos humanos, espacios de no discriminación, por ejemplo, pero ciertamente todavía estamos frente a ciertos retos en algunos sectores y por ejemplo, nos planteamos, y así como la OECD tiene, por ejemplo, guías de debida diligencia específicas para ciertos sectores, si valdría la pena entablar diálogos multiactor en el país para desarrollar guías específicas en ciertos sectores en donde puedan haber mayores riesgos, ¿verdad? Como por ejemplo el sector de la piña o el sector del banano, ¿verdad? Y en particular en un contexto nacional en donde existen riesgos muy graves, por ejemplo, para la violación de derechos laborales a personas migrantes y personas migrantes que cuentan con una, digamos, que están en una situación legal irregular. Pero también es importante que desde la academia, desde la sociedad civil y otros sectores podamos participar en diálogos abiertos, transparentes, inclusivos y apoyar una agenda pública digamos que supere algunos sesgos ideológicos en donde con mucha frecuencia lamentablemente ubican al sector privado como, entre comillas, el malo de la película. Ciertamente necesitamos un sector productivo de avanzada que genere empleo, que genere riqueza, que genere desarrollo, pero un desarrollo sostenible. Y en ese sentido es necesario que en espacios como el CARS, por ejemplo, como el Comité Asesor en materia de responsabilidad social, se avance hacia, digamos, agendas que pueden ser muy puntuales para analizar, entre otros temas, por ejemplo, si existen o no coherencias entre el discurso interno y el discurso externo. Por ejemplo, el país, como de repente ustedes ya saben, ha tenido o ha mostrado históricamente una reticencia a nivel internacional en avanzar hacia un tratado internacional en esa materia, en materia de empresa y derechos humanos. Ya lo decía la señora miembro del grupo, el país ha avanzado, digamos, en materia de política exterior apoyando otro tipo de relatorías a nivel de Naciones Unidas, pero bueno, en particular en materia de este tratado vinculante en materia de empresa y derechos humanos, bueno, el país ha mantenido una postura un tanto incoherente con el discurso interno, ¿verdad? Y ciertamente en materia del trabajo que hay que hacer en estos espacios de diálogo intersectorial, hay que integrar a otros actores. Ya por ahí alguien en el chat decía que había que integrar al INCAE, parece fantástico. Ya otras instancias como la AED, como la Asociación Empresarial para el Desarrollo, ya están formando parte desde hace años de estos espacios de coordinación y afortunadamente tenemos en el panel a doña Olga Sauma, su directora ejecutiva, pero también hay que hacer un trabajo pormenorizado con los sindicatos, hay que traerlos a estas discusiones, ¿verdad? Para de repente trabajar para erradicar mitos o prejuicios ideológicos que por ahí, digamos, un poco entorpecen algunos diálogos y por supuesto retomar el tema de las pymes. Yo creo que el estudio de la OECD es bastante claro en esta materia. Cuando se trata de minimizar los riesgos del conglomerado privado, no solamente estamos hablando de grandes corporaciones transnacionales, estamos hablando también de pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, a las cuales también hay que traerles a estas mesas de diálogo. Ya me pasé del tiempo, Germán, que me fue otorgado, así que bueno, aquí voy a parar, pero ciertamente el papel de la academia puede ser importante en términos de este constante monitoreo, de entre comillas, llevarle el pulso, digamos, a los principales desarrollos de políticas públicas sectorales que pueden eventualmente incorporar estas miradas y este lenguaje en materia de conducta empresarial responsable. Solamente para darles un ejemplo, actualmente se está llevando a cabo
el proceso de construcción de una política pública en materia migratoria para la integración de las personas migrantes y refugiadas en el país. En este espacio de diálogo tienen que estar, por ejemplo, otros actores, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y bueno, sin duda unas muy interesantes reflexiones. Coincidimos completamente también en la importancia de avanzar, por ejemplo, en estos sectores económicos estratégicos para el país como el agrícola, y bienvenida esta invitación también que hacías para tratar de adaptar las guías, ¿no? Sobre todo en cadenas de suministro de productos que tienen mayores riesgos asociados, incluyendo, por ejemplo, los de trabajo migrante. También mencionar que para nosotros ha sido muy importante poder contar con la visión de los trabajadores para el proceso del estudio. Contamos con una mesa dedicada justamente al sector sindical. Lastimosamente para este evento en particular no logramos conseguir la representación, pero creo que es muy valioso que en el estudio van a poder encontrar también estas reflexiones generadas desde los sindicatos. Así que muchísimas gracias por estos aportes. Vamos a pasar ahora con Olga Sauma, por favor, la directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Por supuesto, aquí la empresa es esta parte más que relevante en cuanto a la recepción y la aplicación de los instrumentos en la práctica. Y el estudio señala justamente que gran parte de las iniciativas del sector privado en Costa Rica hasta ahora ha venido desarrollándose sobre la base del concepto de desarrollo sostenible o de responsabilidad social empresarial, que si bien busca fomentar esta contribución de las empresas al desarrollo social ambiental, a veces no necesariamente integran el enfoque que mencionaba Juan Carlos de debida diligencia, de identificar, de prevenir y abordar los impactos negativos. Entonces, por eso queríamos preguntarle a Olga, sabiendo también toda esta labor de concientización que vienen desarrollando desde AED, porque es importante incentivar a las empresas costarricenses no solo a que se enfoquen en esta contribución al desarrollo sostenible, sino también para avanzar los procesos de debida diligencia. Muchas gracias, Germán, por la invitación y saludos de nuevo, felices de estar compartiendo aquí. Y celebramos la publicación de este estudio de políticas públicas, que como bien mencionaba el señor Jorgensen al inicio, es un segundo esfuerzo, ¿verdad? Ya, previo a la incorporación de Costa Rica se había realizado un estudio de políticas públicas como para entender a dónde estaba el país, y nos parece genial que en este momento logremos medir la evolución precisamente en temas de política pública, que es el marco que regula y que orienta la acción y el actuar tanto para el sector público como para el sector privado en nuestro país. Nos parece que es importantísimo evaluar cómo venimos acelerando el paso con políticas públicas en diferentes ámbitos, en todos los ámbitos que tienen que ver con la conducta empresarial responsable, y sobre todo para lograr entender cómo crear, igual como decía Fernanda al inicio, una coherencia y una consistencia entre todas estas políticas públicas y los esfuerzos que se están haciendo a nivel institucional en distintos ámbitos. Sabemos que hay comisiones interinstitucionales en el tema de la política nacional de responsabilidad social que está en el Ministerio de Economía, los ODS y el Consejo Asesor de ODS que están en Mideplan, y en COMEX el Punto Nacional de Contacto. Y vemos mucho más coherencia en todos estos años entre todos esos actores y estas comisiones interinstitucionales que tienen personas de los diferentes ministerios, pero que muchas veces son personas distintas y tienen, digamos, agendas incluso distintas y focos distintos. Entonces, el lograr consolidar el esfuerzo interinstitucional genera mucho más claridad también para la operatividad del sector empresarial. Como bien mencionaba, nosotros venimos trabajando, AED funciona desde 1997, tanto con empresas privadas como con empresas públicas, algunas de las que mencionaba Juan Carlos y Silvia, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el INSE, el ICE, y una gran cantidad de empresas privadas forman parte de esta organización, que también ha venido evolucionando en el concepto de responsabilidad social corporativa, utilizando los marcos de referencia que hay, tanto los ODS como los principios de empresas y derechos humanos, como los lineamientos de la OCDE o incluso los lineamientos de empresas multinacionales y política social de la OIT. Todos estos marcos, si bien vienen de organizaciones, organismos
diferentes y tal vez tienen algunas variaciones, lo que buscan precisamente es orientar eso, la conducta responsable de negocio, cómo entendemos qué es y cómo nos planteamos procesos de mejora continua que nos permitan acelerar el ritmo y la incorporación de todas estas variables. Bien mencionaba Silvia ahora el tema de ASG, que también muchas veces se asocia el tema de ASG a consideraciones sociales, ambientales y de negocios únicamente hacia los inversionistas, pero realmente lo que hemos visto nosotros y el enfoque que hemos trabajado aquí en Costa Rica es siempre considerando el impacto social y ambiental que generan las operaciones en las partes interesadas, en las comunidades, en el país, en el medio ambiente, y ha tenido un enfoque mucho más allá de, digamos, de conceptos de cómo vernos bien en una foto o cómo trabajar para mantener las expectativas de los inversionistas en las empresas. Y creo que ese ha sido un acierto, la política nacional y el actuar de muchos de los actores ha venido basado, como se mencionaba al inicio, en una serie de principios que compartimos en temas de sostenibilidad en todos los ámbitos de operación, ¿verdad? Y la importancia que se le da a la parte ambiental en Costa Rica, pero también a políticas públicas importantísimas en temas laborales, en temas de derechos humanos, en temas de migraciones y demás. Hace falta, y los cambios en la legislación tienen que venir acompañados con reglamentos claros y con la posibilidad de dar seguimiento, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de banano, no se le hace un bien al país hablar de que hay todo ese desafío con el sector bananero en general, porque hay mucho avance desde el sector bananero, desde el sector piñero. Hay todavía algunas empresas y 100% de acuerdo en que destaquemos a dónde se están dando esos casos, pero asociarlo a un sector de actividad económica completa dentro de un país es peligrosísimo, sobre todo porque ahora vemos los desafíos que hay para las empresas para hacer negocios que han venido a acelerar el cambio a lo interno de nuestras empresas, sobre todo hacer negocios con la Unión Europea por las directrices, por la legislación, ahora la nueva legislación de cadenas de valor y cadenas de suministro en Alemania y las implicaciones que eso va a tener en las operaciones de las empresas locales y las multinacionales en nuestro país para hacer negocios con países desarrollados. Creo que nosotros siempre y desde la creación de la Política Nacional de Responsabilidad Social, el tema de derechos humanos y empresas ya venía claramente establecido. Nosotros hemos venido trabajando con las guías de la OCDE y con otros procesos internos para que las empresas logren desarrollar procesos de debida diligencia, sobre todo empresas más grandes de sectores específicos que tienen, digamos, impactos significativos en temas de derechos humanos y empresa, y hemos logrado ir convenciendo a algunas empresas de la importancia de hacer estos ejercicios. Sin embargo, sabemos que tenemos desafíos importantes y yo creo que el trabajo sectorial en estos temas es muy, muy importante. A través del proyecto de CERAL, que el año pasado trabajamos en un protocolo sectorial para el sector de seguros, con banca y finanzas y con la Cámara Nacional de Bancos ya habíamos trabajado en un protocolo de banca, con el sector azucarero y cañero ya habíamos trabajado con otro sector, con otro protocolo en Laica, y lo que nos hemos dado cuenta es que ese tipo de iniciativas generan, digamos, mucho más tracción porque ponen de acuerdo a todo el sector de actividad económica en cuáles son los temas más relevantes, a dónde están los principales desafíos del sector y cómo las empresas de una en una luego se van acomodando a esos lineamientos sectoriales. Entonces creo que por ahí hay un esfuerzo importante que hacer si queremos acelerar el paso de esto como se requiere. Y creo que también se deben impulsar en paralelo los mecanismos de financiamiento para lograr generar los cambios, y creo que el sistema financiero también está haciendo esfuerzos importantes en ese sentido, incluso la parte de seguros también, porque se requiere la parte financiera y se requiere el respaldo
de seguros para todos los cambios y para los modelos de negocios que se tienen que generar. En la parte de incentivos, importantísimo también trabajar para lograr esta conducta, para que si no lo regula y lo nivela el mismo mercado, se pueda lograr a través de incentivos generar mayor tracción y luego ampliar la cobertura de las acciones que estamos realizando a pequeñas y medianas empresas por medio de la cadena de valor de empresas más grandes y por medio del trabajo que se puede hacer en instituciones como la Dirección de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de DIGEPYME. Nosotros en la mejor disposición de continuar trabajando con esto, trabajamos con un grupo de empresas directamente, pero generamos constantemente herramientas y metodologías que están disponibles para lograr acelerar este camino y lograr levantar la ambición, que es lo que sabemos que tenemos que hacer con miras al 2030 y con miras al 2050. Así es que de nuestra parte, pues muy contentos con tener este tipo de información y como bien mencionaban al principio, esto habla de políticas públicas, no necesariamente del actuar de las empresas y el accionar de las empresas como tal. Y de hecho, en esta misma semana nosotros publicamos con KPMG un estudio también que busca el avance de las empresas en temas de sostenibilidad, que también puede ser un insumo interesante como para empezar a ver cómo se ve ese avance y qué tanto estamos logrando incorporar ya a nivel de la forma como se gestionan los negocios en las empresas de Costa Rica. Muchísimas gracias, Olga, y ciertamente, como bien señalas, el estudio se constituye en recomendaciones dirigidas al gobierno y también queremos, por supuesto, tomar la oportunidad para dejárselos a las partes interesadas como una base de trabajo. Como bien señalas, por ejemplo, en el caso del sector empresarial es muy interesante los avances que se destacan y también, como bien decías, la necesidad de acelerar la incorporación de estas variables, sobre todo teniendo en cuenta estos desafíos externos, ¿no? Como el que significa la regulación emergente de la Unión Europea y, por ejemplo, el avanzar en enfoques sectoriales. Así que bienvenido a este trabajo que sigue haciendo AED para apoyar a los sectores empresariales en esta labor. Como había anunciado lastimosamente, Isabel Rivera, quien es lideresa de la Asociación Mujeres de Mano de Tigre en el territorio indígena de Tierraba, no se pudo conectar, tuvo dificultades en acceso a internet en la comunidad en donde está, pero me pidió el favor de mencionar algunos puntos clave que tenía preparados. En particular, Isabel remarcaba la necesidad de que las empresas extranjeras tengan más en cuenta la participación de los pueblos indígenas para desarrollar sus proyectos, por ejemplo, especialmente afectaciones a los ecosistemas, a la cultura, pero también afectaciones especialmente en materia ambiental y que han sufrido algunas pérdidas de tierras. También mencionaba la relevancia no solo de establecer diálogos con el sector privado, sino de más participación de las comunidades indígenas en la construcción de las políticas del Estado. Y esto tiene que ver, por ejemplo, programas particulares como el programa Red Más, en donde dice que los pueblos y territorios indígenas deberían tener también una mayor incidencia porque implica opinar sobre los saberes ancestrales, pero también sobre los saberes ambientales para aplicar ese tipo de programas y políticas. Y en definitiva, haciendo un llamado a que sean tenidas en cuenta estas comunidades indígenas, tanto en la formulación de las políticas como de proyectos productivos que surjan desde el sector empresarial. Así que les agradezco mucho nuevamente a Silvia, Olga, Juan Carlos por estos valiosos aportes en el panel y por su amabilidad para participar. Que en esto vamos a pasar a la parte final del evento y quisiera dar paso por favor al señor ministro Francisco Gamboa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, quien va a realizar unas palabras de cierre. Así que adelante por favor, señor ministro. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, así como a las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana. Un agradecimiento, por supuesto, a la OCDE, a la OIT, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea por el diseño y elaboración de este importante estudio. A las entidades públicas
y privadas que participaron en el proceso de consulta y levantamiento de la información, y a todas las personas que han estado ligadas con la materia que hemos tratado esta mañana. Yo quería compartirles en nombre del Gobierno de la República algunos mensajes que me parecen de la mayor importancia de cara a la discusión que se ha tenido. Primero, que el estudio es una base fundamental que nos orienta, nos muestra el camino, nos dicta algunas prioridades y retos que atender, así como algunas iniciativas a las cuales seguirle dedicando tiempo y esfuerzo para consolidarlas, porque son en sí mismas fortalezas que ya tenemos. Segundo, el tema de la gestión sostenible, ambiental, económica y socialmente es para nuestro gobierno una prioridad, el hecho de que el sector privado productivo, así como el sector público, pero bueno, siendo que el sector privado representa la mayor porción de nuestra economía, el hecho de que el sector privado interiorice, adopte una gestión sostenible, la mida según estándares internacionales, es fundamental y la estamos promoviendo y la continuaremos promoviendo aún más. Pero no solo entre las grandes organizaciones empresariales o entre las organizaciones empresariales de tamaño grande, sino que también queremos la adopción de estos conceptos cada vez más por el parque empresarial de las medianas y pequeñas empresas. Y las grandes empresas tienen aquí un rol fundamental que jugar, que es parte de la gestión sostenible, sin duda, enseñarles a las pequeñas y medianas cómo se es sostenible y para qué se es sostenible. El tercer mensaje que les quería compartir es que hemos reformado el decreto de gobernanza para la implementación y seguimiento de la Política Nacional de Responsabilidad Social, con algunos ajustes que son importantes para esta gobernanza, como por ejemplo llamamos el Consejo como el Consejo Asesor de Sostenibilidad. Lo consideramos la sostenibilidad un término más moderno, más apropiado y más acorde con las nuevas tendencias que responsabilidad social. Además, estamos incluyendo en el mismo a entidades referentes en el país en materia de promoción de la sostenibilidad en el sector productivo, como AED y el Consejo Nacional de Responsabilidad Social, que me antecedieron en el uso de la palabra, pero también a empresas públicas, a una empresa del sector público y a una empresa del sector privado que sean referentes en estas materias. Estamos robusteciendo la conformación del Consejo. Estamos, por supuesto, conscientes y conocedores de la responsabilidad que significa el tener la Secretaría Técnica de la Sostenibilidad en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y esta está llevando a cabo en este momento una revisión muy minuciosa del plan de acción establecido en la política, debido a que requiere una actualización y ajustes de acciones para redireccionar efectivamente los esfuerzos y obtener resultados concretos. No omití indicar que en esa nueva conformación del Consejo Asesor de Sostenibilidad, ahora en el mes de enero de 2023, las entidades respectivas nos enviaron a sus postulantes y estaremos realizando muy pronto la sesión de dicho consejo. Por otra parte, desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio hemos puesto a disposición de los emprendedores y los empresarios la guía sobre conducta empresarial responsable, desarrollada en el marco del proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, y financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente por la OIT, la OCDE y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Invitamos siempre a estos emprendedores y a estos empresarios micro, pequeños, medianos y grandes a consultar esta guía que se encuentra en la página del MEIC y por supuesto a realizar el autodiagnóstico que ahí está contemplada para evaluar su estado actual con respecto a la conducta empresarial responsable dentro de sus negocios
y emprender acciones para fortalecer su gestión. Y hago énfasis en dentro de sus negocios, porque si algo es inherente a la sostenibilidad, es que esa gestión sostenible, económica, ambiental y socialmente esté intrínsecamente ligada al giro del negocio. Continuamos trabajando en conjunto con otras instituciones públicas, en alianzas público-públicas, así como existen las alianzas público-privadas y las implementamos. Como por ejemplo con el MINAE para la elaboración de la estrategia de economía circular, donde hemos aportado insumos desde la perspectiva empresarial productiva. Con el Ministerio de Trabajo implementamos la Estrategia Nacional de Transición a la Economía Formal, ¿verdad? Entendiendo que el paso a la formalidad o la incursión en la formalidad es fundamental para las empresas, para el Estado, para la sociedad, para los colaboradores de dichas empresas. Y finalmente no quisiera dejar de lado contar o exponer que la administración Chávez Robles se ha comprometido en el caso específico de la población indígena y el pasado mes de agosto se creó la Mesa Técnica Interinstitucional liderada por el viceministro de Paz perteneciente al Ministerio de Justicia, que trabaja en el marco de respeto a los principios básicos de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, así entonces atendiendo entonces las necesidades y realizando esfuerzos conjuntos de manera interinstitucional para el desarrollo de estas poblaciones. Esos son los mensajes con los que quería cerrar esta importante actividad y esta importante jornada y conversación que hemos tenido esta mañana, y quería con esta intervención dejar de manifiesto la importancia que la conducta empresarial responsable y la gestión sostenible por parte del sector privado tiene para la administración Chávez Robles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, y muchísimas gracias también por haber acompañado todo el evento. Para nosotros es muy importante que ustedes hayan podido también escuchar estos mensajes y por supuesto recibir el estudio de manos de la OCDE. Así que con esto voy a pasarle la palabra a Frauke para realizar el cierre del evento y nuevamente muchas gracias. Sí, muchas gracias también de mi parte, señor ministro, y tal como indicaba el ministro, el rol del gobierno ha sido muy importante para facilitar la elaboración del estudio, pero también para implementar las recomendaciones que se están hoy presentando. Quisiera por ello también felicitar el MEC y el COMEX por esta muy productiva colaboración, lo cual demuestra el compromiso para avanzar en la coherencia de políticas públicas sobre la conducta empresarial responsable. Bueno, en nombre del secretario de la OCDE quisiera dar las gracias también a todas las personas que intervinieron en este evento de lanzamiento. En primer lugar, al señor ministro de Economía, Industria y Comercio que acabamos de escuchar, y también al señor ministro de Comercio Exterior que participó en la apertura de este evento de lanzamiento y cuyas participaciones justamente ilustran esta importancia del gobierno de Costa Rica en esta agenda de conducta empresarial responsable. También quisiera agradecer a la embajadora de la Unión Europea por su participación en este evento y de manera más general para el apoyo de la Unión Europea, sin el cual la elaboración del estudio no habría sido posible. Luego a los miembros del panel que nos acaban de dar su punto de vista sobre las oportunidades y desafíos para promover la conducta empresarial responsable en conducta responsable en Costa Rica, y también a Fernanda Oppenheim y Leonardo Ferreira Nieves del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y de la OIT por sus perspectivas sobre el estudio y su relevancia. También quisiera agradecer el Punto Nacional de Contacto para la conducta empresarial responsable en Costa Rica y los equipos técnicos de MEC y COMEX, cuyo apoyo y acompañamiento ha sido clave para la elaboración del estudio. Les invitamos a todos a leer con detenimiento el estudio y a difundirlo, por favor, con el fin de incrementar su impacto y contribuir al fortalecimiento de las acciones a favor de la conducta empresarial responsable en Costa Rica. Esperamos que la implementación de las recomendaciones contenidas en el estudio
pueda contribuir a la consolidación de un entorno de políticas públicas propicio para las prácticas empresariales responsables en Costa Rica. Y antes de cerrar, quisiera reiterar, como dijo también Allen al inicio de esta sesión, que la OECD se encuentra a la disposición del gobierno y también a las partes interesadas para brindarles apoyo necesario en la implementación de las recomendaciones. Con este concluye el evento de lanzamiento del estudio de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable en Costa Rica. Les agradecemos por su participación y les deseamos un muy feliz día. Gracias.